Demostración número 1. Cómo hallar la bisectriz de un ángulo sin utilizar su vértice. Antes de proseguir con la demostración, debemos demostrar que las bisectrices de los ángulos de un triángulo concurren en exactamente un punto. Tenemos el triángulo ABC. Se trazan las bisectrices de los ángulos A y B. Mediante el teorema de la barra cruzada, sabemos que la bisectriz del ángulo A interseca el segmento BC al igual que la bisectriz del ángulo B interseca el segmento AC en el punto E. Entonces, el punto A pertenece al semiplano determinado por la recta BE, donde no está D. Por lo tanto, la intersección del segmento AD con el segmento BE es distinta de vacío y se intersecan en el punto F. Se traza el segmento CF. Luego, una perpendicular que pase por el punto F al segmento BA, haciendo su intersección en el punto G. Otra perpendicular que pase por el punto F al segmento BC, haciendo su intersección en el punto H. Y la última perpendicular que pase por F al segmento AC, intersecándolo en el punto I. El triángulo AGF es congruente con el triángulo AIF por criterio de congruencia lado, ángulo, ángulo. Sabemos que el segmento GF y el segmento FI son congruentes por segmentos correspondientes en triángulos congruentes. Luego, el triángulo BGF es congruente con el triángulo BHF por criterio de congruencia lado, ángulo, ángulo, ya que el segmento BF es congruente consigo mismo. El ángulo GBF es congruente con el ángulo HBF, ya que el rayo BF es la bisectriz del ángulo GBH, y el ángulo BGF es congruente con el ángulo BHF, ya que se trazaron las perpendiculares a cada recta. De esta forma se confirma la congruencia del triángulo BGF y el triángulo BHF. Sabemos que el segmento F es congruente con el segmento FH por segmentos correspondientes en triángulos congruentes. Anteriormente se había concretado que el segmento FI era congruente con el segmento FG y el segmento GF congruente con el FH. Entonces, por transitividad, el segmento FH es congruente con el segmento FI. El punto F equidista de los lados del ángulo BCA, específicamente F equidista del segmento BC y del segmento AC. Y debido a que ya ha sido demostrado que cualquier punto en el interior de un ángulo que equidiste de los lados de dicho ángulo no tiene otra opción que pertenecer a la bisectriz del ángulo. Entonces, con seguridad podemos afirmar que el punto F, o más específicamente el segmento CF, estará contenido en la bisectriz del ángulo BCA. Por último, retomando que F es el punto de intersección de la bisectriz del ángulo B y del ángulo A, se demuestra que al trazar las tres bisectrices de los ángulos de un triángulo concurren en exactamente un punto.